A la hora de traducir el guión de Sonic la película, varias frases como los chistes tienen diferentes adaptaciones tanto para la versión española como la latina. Este es mi top 10 de diferencias de traducción y adaptación. Número 10. El bigote multitemporal de Robotnik. Al inicio de la película, Sonic afirma ser perseguido por un científico loco con un bigote muy característico. En la versión americana, Sonic dice que el bigote de Robotnik es de la Guerra Civil. En la versión española dice que el bigote es del año de la tos, haciendo uso de una expresión popular. Y en la versión latina dice que tiene un bigote de la época de la Revolución. Realmente es una simple adaptación, pero me pareció curioso cuanto menos. Número 9. Los nombres de los personajes. En esta película hay una serie de nombres y apodos que tienen una adaptación distinta según la traducción española o latina. Longclaw, la búho que vivía con Sonic, mantiene su nombre tal cual en español, Longclaw, pero en latino tradujeron el nombre como Garra Larga. Tom, apodado como Donut Lord, se traduce en español como Lord Bollo y en latino como Lord Donna. Maddie, apodada como The Pretzel Lady, se traduce en español como Lady Bretzel, que sería la traducción literal, manteniendo el nombre de la galleta con forma de lazo, pero en la versión latina se le apoda como Lady Yoga. Agent Stone se mantiene tal cual en español, llamándole Agente Stone, aunque en la versión latina se le traduce el apellido y le llaman Agente Roca. Número 8. Reconocimiento. Uno de los juegos de palabra que aparece al final de la película es como Robotnik dice reconocimiento. En la versión americana dice reconnaissance. En la versión española se traduce como reconocimiento. En la versión latina lo traducen como rocanoce. Es otra simple pero divertida adaptación que resultó diferente entre español y latino. Número 7. Guacamole. En la escena del bar a Sonic le hace gracia la palabra guac, que es la forma corta de llamar al guacamole en los Estados Unidos, pero en la versión española y latina lo más normal sería llamarlo guacamole, así que tuvieron que seguirle el juego y también decir guac. Número 6. Bucket List. La lista de cosas que tienes que hacer antes de que te vayas de este mundo también tenía un juego de palabras en la escena del bar. En la versión americana se decía Bucket List, before you kick the bucket, y Sonic decía que él nunca había pateado un cubo, que sería una traducción muy literal. En español lo llaman lista de cosas que tienes que hacer antes de irte al otro barrio, donde Sonic se pregunta ¿y qué barrio es ese? En latino dicen lista de pendientes antes de estirar la pata, donde Sonic responde nunca le he estirado la pata a nadie. Número 5. Hipsters. En la misma escena del bar, un tipo con muy mal genio dice que no le gusta a la gente como Sonic y Tom. En la versión americana les dice hipsters. En la versión española dice modernos. En la versión latina mantienen el hipsters. Lo cierto es que no sé por qué no quisieron conservar hipsters en español, esa palabra se ha usado mucho aquí. Número 4. El chiste de Tom. Cuando Sonic le cuenta a Tom cómo es el mundo al que tendrá que irse, hay un chiste que inevitablemente se tiene que adaptar. En la versión americana el chiste es At least you won't be the only fun guy. Literalmente significaría, por lo menos no serías el único tipo divertido, pero el juego de palabras está en fun guy. Fungus es la forma de decir hongo en inglés, así que aprovecharon que sonaba a fun guy para hacer que Tom bromeara con la situación de Sonic. En la versión española se adapta el chiste de forma totalmente diferente. Pues no te descalces, los hongos son contagiosos. En la versión latina se da la vuelta al chiste original y se adapta como más vale solo que mal achampiñado. Número 3. Gotta go fast. La mítica frase insignia de Sonic X se traduce en español como a quemar suela, pero en latino se traduce como corre con fuerza. Número 2. De Robotnik a Eggman. Esta es más complicada de lo que parece. Cuando Sonic se enfrenta a Robotnik, le llama Eggman, que literalmente sería hombre huevo, con una intención más burlesca, no porque sea su segundo nombre ni nada parecido, y a partir de ahí le seguirá llamando como tal. Sin embargo, en la versión española optaron por mantener la burla, haciendo que Sonic llamara a Robotnik cara huevo. Adaptaron el chiste, pero no conservaron el nombre de los juegos. En la versión latina, Sonic le dice Mr. Eggman, y luego simplemente Eggman. Pierde un poco la intención del chiste, a menos que sepas inglés, pero conserva el nombre del juego. Número 1. Sónico. Esta es una de las adaptaciones que más me costó asimilar. En la versión americana hay ocasiones en las que Sonic dice palabras normales como awesome, cool, etc. Pero en algunas situaciones en la versión española lo adapta como Sónico. Tras la pelea, Sónico. Tras salir del baño, ¿qué es Sónico? Tras ver las nuevas zapatillas, ¡qué guay! ¡Son sónicas! Después de ver la película varias veces te acostumbras, pero me pareció curioso que esto lo hicieran solo en la versión española. Y bueno, hasta aquí el top 10. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y si queréis comentadme cuál es la adaptación que os ha parecido más curiosa. ¡Hasta pronto!